Pues contra todo pronóstico, 7º episodio, ¿eh? ¿Qué tal, Sí. Lucía? Aquí estamos, muy bien. 2 días seguidos de rodaje, estamos cogiendo ya carrerilla, ¿eh? Ya, ojalá todos los días, si tuviésemos tiempo, porque Hoy por petición popular ya, sí, ha sido por petición popular, no os riáis, hijas de puta. Tenemos solamente una invitada. sí, especial, muy especial. Sí, vamos a tener que preguntarle muchas cosas porque como no nos conocemos muy bien, a lo mejor se nos queda algo en el tintero. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. Le estamos diciendo que se pegue más el micro, que tiene que escucharse ahí Es alto que y no claro. estoy muy experimentada en esto. Normal. Bueno, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Nosotros vamos a modo improvisación. Estamos contigo aquí, estamos con Sara Sánchez, que hemos dicho Sara. Lo primero que siempre le preguntamos a la gente es un espacio para que se presente, para que cuente algún proyecto en el que está o en qué está trabajando o si quiere promocionar algo, también es el espacio, la Vale. promoción. Bueno, pues yo soy Sara Sánchez, la directora de WeTeam, una escuela que está aquí en Madrid, y también tengo mi propia compañía. Ujú. Y poco más, eso es en lo que estamos ahora. Me encanta. Sí, es Cueta. ¿Dónde está la escuela? ¿En qué calle? En la calle Francisco Ricci, número 7, al lado del Metro Argüelles. Y hay clases todos los días, ¿no? ¿Y dónde, Sí, hay dónde puede formación saber la gente si quiere informarse? En Instagram, @WeTeam, Vale. A tope. a tope. Tenemos Argüelles, que es línea 4, línea 3 y Y línea línea 6. 6. Sí, conexión con Moncloa, sí, podemos dar todos los detalles técnicos de la Los geolocalización. autobuses no me los sé, pero con tampoco. 3 líneas de metro Mal. ya. El tema que teníamos pensado tratar contigo es uno, de hecho era como el primer podcast que queríamos grabar, pero al final ha sido el 7º. Es va muy relacionado con uno de tus trabajos que hiciste hace 2 años ya, casi 2 años y pico, que es un poco el luto, ¿no? Cuando terminas una pieza o tú lo llamaste el vacío, nosotros lo Total. hemos llamado el luto. ¿Qué sensación tienes cuando terminas un proceso creativo súper largo y sabes que a lo mejor es de las últimas veces que se va a representar o que se va a hacer? Pues para mí, o sea, la primera sensación que tienes es una sensación de vacío completa. Ujú. De ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, es como más... Es una sensación más emocional que incertidumbre profesional. Es como muy, muy personal. De repente he trabajado mucho en algo, ya ha sucedido y ahora ¿qué hago? Ujú. Independientemente de si el proyecto va a funcionar o se va a volver a repetir o algo así, es más como algo personal. Se acaba una cosa y ya sientes que se acaba como para siempre, que nunca se sabe, pero sí sientes como un vacío enorme. Sí, además es como que te has vaciado, ¿no? Total, cuando te O sea, entregas en un proyecto a nivel personal y a nivel profesional, es que te vacías y te quedas en nada. Luego los días siguientes es como ni sientes ni padeces, un poco así. como ha dicho Jorge, El Vacío, que fue uno de tus proyectos, que además hablabas como justo de este tema, y Causto, que ya va a hacer un añito que se estrenó. Sí. ¿Cómo afrontas, por ejemplo, en el momento ese proceso de se acabó el vacío y empezaste otra pieza larga? Porque claro, no es un dúo, un solo, son procesos mucho más intensos y más largos. Pues bueno, el vacío se acabó, pero yo sabía que era una cosa muy puntual. O sea, no tenía vistas a futuro de se va a volver a hacer, porque era algo muy, muy personal. O sea, no era tanto enfocado a, vale, vamos a exponerlo en un espacio, en un teatro, y esto se puede volver a comprar, sino que era como una declaración de intenciones, como algo muy personal y muy propio que yo necesitaba sacar, que era como el vacío cuando... pues iba un poco enfocado al vacío profesional y al vacío personal, de cuando alguien desaparece de tu vida, cómo lo afrontas, o cómo de repente cuando terminas un proyecto, cómo lo afrontas también, qué es lo que sientes. Y bueno, estaba enfocado un poco a mi vacío, pero al final fue el vacío de muchos bailarines. Entonces fue algo mío personal que se convirtió en algo personal de cada uno y sabía que tenía un cierre. Entonces se quedó ahí, fue un proyecto muy, muy bonito, pero... había también muchísimos bailarinos y era muy difícil de mover y yo me quedé a gusto.
haciendo eso y sabiendo que ahí se quedaba. Entonces luego pues empiezas a pensar qué puedo hacer y tienes si es verdad que tienes como un tiempo ahí de no se me ocurre nada, no tengo nada en lo que enfocarme, pero sí que había una cosa que me rondaba la cabeza, entonces empecé a desarrollar y de ahí nació pues otra pieza larga, ya con otro tipo de intención, no era algo tan personal, sino algo sí con vistas a quiero mover esto por otros sitios. Yo fui a verlo las dos. Tonto es. Los vi unas cuantas veces, la verdad. En los ensayos lo fuiste a ver, ¿no? No, pero hay una cosa que no has contado que yo creo que es súper chulo, de que tenías bailarines de dos ciudades distintas, ¿no? ¿Cómo fue trabajar un poco a distancia y luego unirlo? Bueno, tenía bailarines de Madrid, que era con los bailarines que yo solía trabajar, y estuve trabajando en Las Palmas. Iba todos los meses a trabajar con un grupo, que es una compañía que había allí. Entonces ofrecí que bailasen en el show de Madrid y todos accedieron y lo preparamos durante, creo que fueron 3 meses, 4 meses. Y nunca ensayaron juntos hasta que llegaron a Madrid, que en el primer ensayo fue ese mismo día y ahí se vieron unos con otros, se conocieron y por la tarde estrenamos. Con doblete. Con doblete. Sí. ¿Quieres contar un poco en qué momento personal estabas? Que has contado un poco el vacío en general, a lo mejor explicando un poco de dónde viene. Puedes decirme que no, ¿eh? Y cortamos esta No, parte. sí, claro. Sí, o sea, fue una etapa donde acabé una relación personal de mucho tiempo, que no solo era para mí una relación personal, sino era con una persona que me apoyaba mucho profesionalmente. Entonces esa persona pues desaparece y no, un poco de tu vida, entonces tienes que enfrentarte a eso. Ya no solo a vivir sin esa persona personalmente, sino a vivir sin esa persona profesionalmente. Una persona que te da punch todos los días para que sigas trabajando, pues de repente desaparece. Que gracias a Dios tenía muchísima gente que me apoyaba y que me ayudaba en todo, pero sí fue algo diferente que no había vivido nunca y necesitaba expresarlo de alguna manera. Entonces trabajamos mi vacío y luego el vacío personal de cada persona. Qué guay. Fue muy guay, fue muy guay. Qué No guay, sé, como si no seguro- lo conocieses, ¿eh? Ya. Seguro que alguien que lo está escuchando lo vio. Entonces entenderá Ojalá. muchas cosas Sí, también. no. Nuestro público, todo el público lo fue a ver, seguro. Vinieron todos. Y por ejemplo, ¿cómo tú sientes la diferencia entre crear un show, ¿no? Una pieza larga de algo personal a que sea algo totalmente fuera de ti, aunque tú sí que empatices, ¿no? con eso, o sí que sea un tema que te haya interesado siempre? ¿Cuál es la diferencia entre...? O sea, es más difícil, por ejemplo, crear o darle forma a algo que no es tuyo, supongo. Bueno, sí, porque no es tuyo y no lo has vivido, entonces es muy difícil conectar con esa parte. Pero por otro lado no, porque tienes mucha información. Entonces cuando te vuelcas en un proyecto en el que tienes mucha información y tienes mucho donde estudiar, pues vas más como a tiro hecho. Lo difícil es transportarlo como al bailarín y al escenario. Y en el personal, pues es fácil, por un lado, porque es algo tuyo y es personal y sale solo contarlo, pero a la vez es muy difícil porque tienes que enfrentarte cara a cara con algo que a lo mejor no quieres sacarlo, por así decirlo, pero Y lo no ves estás necesario. preparado. Que a lo mejor que ni estás preparado para Eso sacarlo. es, no estás preparado, pero sientes que a lo mejor con palabra a lo mejor no es lo suficientemente fuerte como para sacarlo de ti y ahí es cuando pues se genera una creación. Que dices, vale, voy a darle forma en movimiento y voy a trasladarlo a unos bailarines que lo van a hacer mejor que yo. Mejor que si yo lo contase. Y en ese proceso, porque WeTeam viene o lo que es el grupo de bailarines que venías entrenando, venía de competición, ¿no? De hacer, o sea, sin competir como tal, Sí. pero de competición. ¿Cómo es la transición de cada año cambiar a un 80% de los bailarines que están contigo? Que es como, ¿no? O sea, primero es duro que se vaya la gente y luego que trabajar con personas de cero es como mucho más complejo, ¿no? Sí, bueno, al final, pues un grupo de competición es lo que es y pues la gente va y viene y es así.
es algo que tienes que aceptar. A mí me ha costado mucho tiempo aceptar eso, pero ahora que lo he entendido y que lo acepto y pues me va bien así y me gusta trabajar de esa manera. También para mí es un reto trabajar con gente diferente cada año. O sea, es complicado hacer una conexión entre bailarines, porque a lo mejor entran bailarines que no han bailado tanto en su vida, pero a la vez es muy gratificante sentir cómo unificas esas energías y esos conocimientos en ellos y que luego no parezca que no han bailado juntos nunca, sino que parece que llevan bailando toda la vida. Entonces es pues muy gratificante trabajar con gente diferente cada año, a mí me motiva mucho. Y por ejemplo, cuando diste ese paso, ¿no? De decir, quiero cambiar, o sea, quiero dejar el mundo de la competición y empezar a centrarme en crear cosas para un teatro y poder moverlo. ¿Cómo fue eso tanto para los bailarines como para ti el cambiar ese chip? Porque sí que es verdad que las piezas que ibas a campeonatos, yo no habiendo entrado ni siquiera ni conociéndote, yo veía algo diferente, ¿no? Veía algo emocional que a lo mejor no se veía en otras cosas que eran más físicas o que también eran súper chulas, pero eran más físicas. Locking, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Qué tonto eres, de verdad. ¿Cómo fue ese cambio, no? De decir, es que es muy distinto trabajar para una pieza de competición como para una de teatro. Bueno, realmente cuando empezamos a competir sí que íbamos como más enfocados al campeonato y como a esa estructura de pieza que te exigían en los campeonatos con unas bases determinadas, pero luego yo no me sentía muy a gusto como en esa estructura, entonces decidí ir un poco más por libre. Entonces de las reglas. Sí, o sea, básicamente no me miraba las bases. 3 minutos de máximo. ¿Quién ha dicho 3 minutos de máximo? Solo me miraba la duración de la pieza para que no nos descalificaran, pero lo demás y había años que ni eso. Sí, había años que ni eso. Pero lo demás pues me daba un poco igual porque yo en realidad lo que quería era exponer un trabajo al público. Entonces, en mi desconocimiento absoluto pensaba que la única oportunidad que había era el campeonato, ¿no? En ese momento. Entonces yo decía, bueno, prefiero ser la rara y exponer a no exponer nunca mi trabajo. Entonces al principio pues éramos los raros, evidentemente, en plan nadie entendía nada de lo que hacíamos, en plan porque esta gente baila así, porque llevan estas músicas que no pegan nada con este formato, pero poco a poco pues al final la gente yo creo que lo fue aceptando y yo creo que nos hicimos un huequito y luego cuando dejamos de competir pues como que se echaba un poco en falta esa cosa diferente, que ahora sí es verdad que vuelve a estar, pero en su día pues fuimos los raros para mal al principio y luego los raros para bien, porque es verdad que era diferente y funcionaba, pero llegó un punto que yo no creaba para campeonato, yo creaba con otra cosa en la cabeza, que era crear un show para teatro, ¿no? O para exponerlo, no para llevarlo a competición, por eso luego no pegaba ni con cola lo que llevábamos. Pero un poco también motivada por algunos jurados, algunos profes que estaban en esas competiciones y me empezaron a decir, este formato no es el tuyo, deberías alargar estos montajes y llevarlo donde quieres llevarlo, que es a teatro o a otras plataformas que aquí no te lo valoran. Entonces, bueno, sí que se valoraron en cierto modo, porque es verdad que ganamos bastantes premios y súper agradecida, pero al final te quedaba un vacío de sí, ganó el premio, pero no teníamos tampoco un feedback súper claro. A lo mejor a algunos jurados le llegaba mucho, pero otros decían, no lo entiendo, en plan, esto no pega nada aquí. Entonces eso fue un poco lo que me motivó a salir de ahí. Ya no tenía como una ambición en el mundo de la competición. El objetivo era ganar, disfrutarlo, compartirlo, y todo eso ya estaba hecho y sentía que ya no podía avanzar más. Entonces quería avanzar en otro lugar y era exponer en teatro, que era difícil, pero era posible. ¿Cómo piensas que recibieron los bailarines que estaban contigo ese cambio? Pues al principio, o sea, tengo como lagunas, yo creo, han pasado tantos años ya, al principio fue como, pero ¿cómo no vamos a competir? En plan, si no sabemos hacer otra cosa, en plan, y ahora que es como nuestro momento, ¿no? De que estamos ganando todo y demás, pero yo sentía que no íbamos a avanzar, entonces les intenté explicar eso, que si seguíamos en ese proceso, lo único que íbamos a tener era seguir ganando premios, llevarnos copas a casa,
pero no teníamos una ambición real o un objetivo a largo plazo, solo a corto plazo, que era competir el mes siguiente, que llegase nuestro trabajo, que alguien se emocionase, pero ni siquiera nos hacía ilusión el premio ya. Buscábamos otra cosa, entonces ellos también eran conscientes de que también lo buscaban, no solo era yo la persona que tenía ese objetivo y esa ambición. Entonces al principio fue raro, y ahora qué vamos a hacer, no vamos a bailar, no vamos a exponer y tal, y fue pues un cambio raro y difícil quizá, pero al final conseguimos salir de ese formato y enfocarnos en otro, y fue muy positivo. Porque el último año que Witting compitió, ¿cuándo fue? Pues fue hace 4 años. 4 años ya, 4 yo años creo. ya. Los 2 últimos fueron muy buenos, pero es que yo creo que nadie se acuerda de que los 4 primeros a lo mejor nos chupábamos últimos puestos muy ricos. Sí, claro, penúltimo, último y mi- muy contentos Los a raros. casa. Y mitad de tabla. Y mitad de tabla séptimos de puta madre, vamos. Y luego, claro, también que nos dijesen en críticas como eso está muy bien, pero debéis hacer otras cosas, ¿no? Que encajen mejor. Entonces yo supongo que si hubiésemos hecho Estilos. caso, Tienes sí, que en hacer- plan hacer estilos al final o cosas así, mete locking de repente. Entonces yo creo que lo aceptábamos y bien, pero si hubiésemos seguido ese consejo, pues a día de hoy no podríamos haber expuesto un trabajo en un teatro. Nos hubiésemos quedado un poco en esa dinámica de seguir compitiendo, y bueno, que es que si quieres puedes seguir compitiendo a los 40 años, pero no es el objetivo. Sí, pero claro, son mundos diferentes, ¿no? O Totalmente sea, nada que ver. y objetivos diferentes. Que es verdad que al final con una competición puedes llegar a alguien y ser una pieza excelente, pero en un teatro buscas otra cosa. Totalmente. Llenar la sala, ganar es llenar la sala. Sí, hacer entradas sold out. agotadas, vamos. Sold out. No perder dinero. ¿Cómo es autoproducirse? Muy duro. Y más siendo autónoma en este país. Pues al principio no pensaba, o sea, lo típico que dices, ¡buah, quiero crear un show!, ¿no? Y haces, venga, vamos, tal, y te pones a crear y luego te das cuenta de todo el dinero que conlleva hacer una producción, aunque sea la producción más mínima que haya, que no tiene ni atrecho ni nada de nada, pero ya solo pues invertir en luces, en técnicos, en vestuario, pues ya es un dinero. Entonces, pues al principio la verdad es que fui un poco a ciegas. Venga, tal, a tope. Y al final también, porque en Causto pasó un poco lo mismo. O sea, producirse es... Pues yo creo que es una inversión. Con el vacío, obviamente, era una inversión personal que quería hacer y la hice. Y con Causto, pues nosotros fuimos, nos dieron programación en la Sala Mirador en Madrid, que estoy súper agradecida. Pero es verdad que te den programación significa ir a taquilla. Ir a taquilla en Madrid, en una sala que tampoco es muy grande, conlleva pues que como mucho, si llenas la sala y tienes suerte, que te cubres los gastos. Pero la verdad es que nosotros agotamos entradas los 4 días y no llegó ni a eso. Pero porque la ambición era diferente. O sea, el dinero que se empleó en el vacío era X y en Causto no tenía que ver. Fue bastante más y claro, pues se te va un poco de las manos. Pero siempre piensas que es una inversión, que hay que invertir en sonido, hay que invertir en fotografía, en vestuario, en técnicos buenos que te saquen el show adelante, que se aprendan el show por si hay un futuro bolo. Entonces, todo es una inversión y merece la pena. Luego que la recuperes, pues con suerte la recuperas. Y si no, pues aún así está bien invertido porque esos 4 días merecieron mucho la pena. Total, y justo veníamos hablando ahora andando para aquí, que al final el proceso es tan importante, ¿no? Y Totalmente. que eso es parte del proceso, igual que es tu idea, tu desarrollo de esa idea, que los bailarines la integren. Es parte del proceso porque evidentemente pues no te va a llover las oportunidades el primer día, ni Eso te van a es. regalar el dinero y sí, este mundo es complicado, pero tampoco hay otra manera, acaso de que papá y mamá digan, tócate, para ti. Totalmente. A mi papá y mamá no me dijeron eso nunca, ¿vosotros sí? A mí tampoco. A Me mí apoyaron tampoco. mucho Papá, y para mí eso fue Viste ya... hace poco, cabrón. Ya que te apoyen es un regalo, la verdad. Pero a ver, autoproducirse al final es un poco... No lo piensas mucho, yo creo. En el primer momento haces, venga, para adelante.
me dan Sí. una... En plan, me dan una programación en una sala de Madrid, que eso fue ya como un regalo, y dije, no, o sea, esto tiene que ir para adelante, no puedo desaprovechar la oportunidad. Luego que te vienes arriba, porque claro, que sí el teaser, que sí las fotos, que sí la música, pero todo merece la pena. Pero sí, es un poco una acción de valientes. Luego con el tiempo te das cuenta, pero es que el trabajo no va a venir a ti, entonces o sigues produciendo. Es verdad que a día de hoy te digo, prefiero enfocarme en mover Causto y que salga algún bolo más antes que hacer una producción larga, o desglosar Causto y intentar mover esos solos o esos dúos. Pero creo que si dejas de producir trabajo, pues el trabajo no va a venir a ti, no vas a tener nuevas oportunidades. Entonces, autoproducirse es de valientes, pero con vistas a que tienes un objetivo que es conseguir trabajo. Total. Y además que, joder, que hacer una pieza larga, yo no sé si aquí la gente que está escuchando es consciente de el tiempo que conlleva. Porque yo creo que desde que tú ya tenías esta idea de querer hacer algo relacionado, por lo menos hace 2 años, Sí, que o comenzaste sea, como a darle vueltas total, en se tu hizo cabeza, ¿no? una pieza corta, bueno, que no lo hemos dicho, relacionado con el Holocausto. Ujú. Yo estaba esperando al corte, digo, vamos a hacer el corte y ya después hablamos de Causto, pero dale. Vale. Bueno, hice hace como, no sé, 2 años, 3 años ya, es que no me acuerdo mucho, una pieza corta relacionada con el Holocausto. De hecho, esta pieza se llevó a los últimos campeonatos que hicimos, que la gente estaba diciendo, pero ¿esto qué cojones es? Se pueden decir palabras. Vale. Pues. Estaba muy comedida también, te digo. Que la gente, o sea, todo el mundo lo recibió de súper buena manera, pero es verdad que no pegaba ni con cola en el formato. Entonces ahí, sobre todo ese año, fue cuando la mayoría de los jurados nos dijeron, intentad cambiar de formato porque esto puede funcionar muy bien y aquí lo va a agradecer tu madre y tu padre, que son los que vienen a verte, nadie más. Entonces, pues fue ahí cuando nació, por así decirlo, en formato corto. Y luego, pues yo era un tema que tenía muy metido en la cabeza, que estuve estudiando durante 2 años sin parar, leyendo libros y buscando información porque sabía que quería hacer una pieza larga sobre el tema. Y entonces, pues surgió la oportunidad de que expusimos esa pieza corta Bueno, en realidad no era esa pieza corta, ¿no? ¿Dónde vas a decir? En la Sala Mirador, en el Festival de Wittim. No era la misma. Sí, era la misma. Sí, claro. Sí, era la misma. Y la expusimos en la Sala Mirador. Entonces, la persona que llevaba la programación de la Sala Mirador le gustó mucho el trabajo y me dijo que enviase un dossier a la comisión para ver si había posibilidades de programarnos. Entonces, yo lo envié, se me olvidó, como todas estas cosas que piensas que no van a cuajar. Y al mes o así me llamó y me dijo que estábamos programados. Entonces ahí dije, pues a lo mejor tengo que alargar una pieza de 5 minutos a 65 o 70. Y entonces ahí, pues manos a la obra y mucho trabajo, la verdad. Y en la cual no estaba en realidad luego esa pieza corta. No, o sea, en realidad es que fueron 2 piezas cortas. Claro. Me he perdido un poco en el tiempo, Sí, pero... o sea, The Fear y Keep Your Head Keep Up. Your Head Up están en el vacío las dos. Sí, claro. Y- Entonces, la primera que hablaba sobre el tema fue con la última que competimos. ¿The Fear? Y luego la segunda pieza corta era el final de la primera producción larga, que fue El Vacío. Y luego es verdad que sí llegamos a competir con ella en el de Bestón, que era un certamen coreográfico que había en Lleida. Y de ahí se desarrolló la pieza larga, que dura 70 minutos. Que lo puedes comprar para todos tus teatros cercanos. Tenemos todo el material preparado por pasamos si a el alguien le presupuesto. interesa. Que vamos a poner unos minutos musicales, ¿no? Que yo creo que Sí, llevamos un sí. tiempo prudencial para que la gente descanse y ponga su oído en una de las instrumentales tan bonitas que pongamos. Yo creo que molaría que la gente se quisiese promocionar aquí Ya, y nos pasase sí. sus canciones. Estaría súper guay, la verdad. Si quieres pasarnos tus canciones, de arcusoficial@gmail.com, ¿no? Es el De correo. arcus@gmail.com. Sin el oficial tenemos. Oficial. Joder, es increíble, ¿eh? Es que nadie lo tenía. De es que Arcus. somos, vamos. Únicos. No era necesario lo de, oficial. de arcus@gmail.com, nos pasáis vuestros temillas y los ponemos Sí, aquí. sería súper chulo. A tope. Hay un chico que se llama Tom Calde, ¿no? No, es broma. No, venga.
venga, ahora que has hecho la broma la vamos a poner. Venga, ponemos un trozo de Tom Calde. ¿Qué será? Caché de 4 cifras, camino de la quinta. Paseo por delicias en busca de la misma. Tiro pa' la calle andando sin rutina. Hablándole al phone no termina. Pegatina, la farola de tu esquina. Bueno, no sé si les habrá gustado el tema de Tom Calde. No sé. O sea, no suena mal, ¿no? El chaval. ¿Qué No, va? la verdad está guay. Este lo peta. A ver, vamos a ver. Yo creo que entra top 200 Billboard el año que viene. Yo creo que... Colabo con Zetangana. Bueno, con Sensen Ranking, que el primero que se ofrezca antes, yo creo. Que seguimos con Sara, que hemos dicho que tenemos hoy solamente una invitada. Ella, prota, a tope. A tope. Y nos encanta que estábamos hablando justamente antes de parar un poco de Causto, un poco el proceso. Yo creo que lo hemos medio introducido, pero sobre qué va Causto, un poco más en el detalle, ¿no? Que yo creo que a lo mejor no lo hemos contado tan bien. Pues Causto habla sobre los testimonios de ciertos supervivientes del Holocausto. Ujú. Entonces nos basamos un poco en esos testimonios reales para desarrollar un poco pues calidades y sensaciones, sobre todo, porque las vivencias es imposible, porque por mucho que nos pongamos en su piel, no lo vamos a vivir nunca ni nos vamos a acercar. Pero bueno, queríamos un poco trasladar como esas sensaciones y esas emociones de sus testimonios originales al movimiento. ¿Cuál es la preparación de Causto, no? Porque, o sea, entiendo que psicológicamente es jodido, ¿no? O sea... Pues fue muy difícil, o sea, fue terrible porque teníamos pesadillas ya con toda la información que teníamos, pero es que era necesario. Al final, cuando vas a hablar de algo que tiene tanto peso y que es tan importante, a día de hoy también nuestra intención era que lo recordásemos un poco, porque era como que Europa se teñía de odio y no de esta manera, pero bueno, de otras maneras podía reproducirse algo parecido. Y la intención es seguir recordándolo para que estos testimonios no desaparezcan, porque al final estos supervivientes cada vez quedan menos y su mayor miedo es que nos olvidemos de esta parte de la historia. Entonces es algo muy duro porque tienes que estudiar muchísimo sobre el tema, leer muchísimo sobre testimonios reales, ver imágenes, vídeos, y la verdad que fue una tortura. Si fue una tortura verlo, imagínate vivirlo, vamos. Yo fui también los 4 días esta vez. No. Lo vi tanto que me lo sabía de memoria, ¿no? O sea, yo no sé si la gente es consciente de lo duro o no que es. Yo creo que lo materialicé la primera vez que pasé por Auschwitz. O sea, creo que no eres consciente hasta que... O sea, si no vas, en el caso de, por ejemplo, hubo gente que bailó y tal, que nunca había ido, pero joder, la preparación es la hostia, ¿sabes? Y ciertos documentales que nos tocó ver, o sea, se veían fosas comunes. O sea, de todo, se veía de todo, lo que menos te esperas al final aparecía en documentales de manera muy, muy explícita y era terrorífico, o sea, de tener pesadillas. Pero yo donde lo materialicé de verdad fue estando allí, de decir, hostias, es que esto fue real. Y te metes a los pabellones, te metes a las habitaciones, te metes a las duchas, y constantemente la sensación que tienes es no quiero estar aquí. No, o sea, no hay algo que te dice aquí no tienes que estar mucho tiempo. Sí, además de hecho yo recuerdo que vamos, siempre en mi vida yo me había prometido no ir, porque para mí era como un shock muy grande vivirlo, pero evidentemente a raíz de esto sentí que lo tenía que hacer por respeto, porque era una forma de eso, de a lo mejor materializarlo y acercarnos, acercarnos quizá lo más cerca, ¿no? a estar en ese sitio y sentir. Y de verdad fue, o sea, no me arrepiento de haberlo hecho porque me sirvió mucho para poder realmente empatizar y pues eso.
vivirlo de alguna forma. Sí, algo más trasladar cercano. como esas sensaciones que tuviste físicamente allí luego al movimiento y al show. Total. Pero vamos, fue bastante duro. Sí, yo recuerdo que una vez terminabas, era como, o sea, primero necesitábamos, de hecho el otro día, yo creo que lo comentamos en el Sí. episodio anterior, ¿no? Que necesitábamos como una preparación que surgió natural, que no nos dijiste nada de, oye, tenéis que estar súper concentrados la primera media hora antes No, ni no, nada, no. se fue como naturalmente, nos salía ya estar preparándonos y cada uno un poco en nuestro rollo preparando lo que íbamos a hacer. Y luego al final, al terminar, que yo, o sea, excepto a lo mejor el último día, que ya era el hype de hemos terminado, qué guay y tal, no sé qué, el resto de días era como lo Sí. habitual, era 15 minutos de silencio Absoluto. antes Total. de hablar nada, ni comentar, ni salir. Era como el silencio absoluto una vez que terminas de bailar. O sea, yo lo recuerdo como una experiencia muy bonita, Muy pero dura. sí, psicológicamente jodida. Sí, psicológico. O sea, más allá de lo físico, que también lo era, al final una pieza larga de una hora, tienes que estar preparado durante toda la hora aunque no bailes, pero que psicológicamente era como fastidiado. Sí. ¿Cómo intentas trasladar eso a las personas que bailábamos ahí? O sea, que más allá de la documentación, que Lucía y yo podemos dar fe que la había... La vía. eh, Sí, que a lo mejor la gente se piensa, Sí. estos se han puesto una tardecita a decir que... No, no. No. Han visto el niño de pijama de rayas y han dicho para adelante. Eso era lo menos duro que podías ver. No, o sea, físicamente, o sea, que Lucía y yo a lo mejor nos conocemos un poco el proceso, pero ¿cómo, sobre qué pilares trabajaste para intentar desarrollar eso? Pues es que son muchas cosas y que, bueno, parece que ha pasado poco tiempo, pero en realidad ha pasado un año ya. Entonces, tengo como, no sé, como ciertos vacíos, creo, de lo mal que lo pasamos también preparando esto y de desarrollar el proceso. Pero trabajamos mucho sobre sensaciones que habían tenido los supervivientes, trabajamos muchísimo sobre el frío, que era el frío que pasaban, sobre el hambre que pasaban y la sensación de miedo de no sé cuántos minutos de vida me quedan, si es que me queda uno más. No sé, era como esa sensación de incertidumbre y sobre todo de vulnerabilidad, de que hacían con ellos lo que querían. O sea, los destrozaban físicamente y emocionalmente. Entonces trabajamos un poco sobre todo sobre esa fisicalidad que podían tener ellos, sobre ese cansancio, esa tortura, ese hambre, ese miedo, ese frío. Todo este tipo de sensaciones las trasladamos en una calidad coreográfica que luego daba miedo verlo realmente. Desde fuera las críticas que tuvimos fue como era muy desagradable de ver, que es lo que queríamos conseguir. Al final no era fácil aguantar toda la obra ahí, pero era necesario. Sí, yo creo que al final el mensaje llegó, ¿no? Que es lo que comentabas antes, que es algo que no podemos olvidar. Totalmente. Y que, bueno, que nos acordamos verdaderamente, porque no hace tanto tiempo que ha pasado, pero igual que en la historia han pasado millones de cosas y miles de acontecimientos que dices, ostras, o sea, que esto pasa por alto, pero... Sí, es como una cosa más, ¿no? Que te cuentan, al menos a mí, recuerdo la época del instituto, fue muy por encima tocar el tema. Entonces a mí cuando me empezó a interesar el tema, no desde un punto frívolo para nada, pero bueno, quería estudiar más allá de lo que me habían contado en el instituto, fue terrorífico, o sea, sobrecogedor. Todos los testimonios eran terribles. Entonces trabajar sobre eso físicamente, pues para mí fue terrible, pero para los bailarines más, porque al final yo no bailaba, lo veía desde fuera o lo coreografiaba. Pero para ellos sentirse en ese papel, pues también fue agotador mentalmente. Y termina esos 4 días de programación. ¿Y qué ocurre con Causto? Pues bueno, o sea, la acogida que tuvo fue fantástica, fue increíble. No solo de gente que no entendía de danza, que venía un poco más pues a ver la típica obra que está ese fin de semana o que tienen como un bono, ¿no?, de obras de teatro y demás,
sino gente que también entendía, o críticos, o gente que estaba un poco relacionada en el mundo del arte. La crítica fue muy, muy positiva. Luego, bueno, pues sucedió que vino una pandemia y nos paralizó todo el proceso de la promoción y posible gira. Entonces fue como que se murió de repente. O sea, ahí sí que sentimos la muerte, yo al menos sentí como la muerte de una obra, de un esfuerzo y un trabajo tremendo que se reducía a haberse quedado 4 días en una sala, que fue maravilloso, que pasó muchísima gente que conocíamos y que no conocíamos, pero sentí que se quedaba ahí. Y cuando el vacío se quedó ahí, fue incluso bonito porque yo necesitaba liberar esa sensación de me deshago de esto, de este vacío, y ahí se queda para que Y llegue que ya algo. tú tenías la idea de esto es Esto este es, momento claro, y este proceso, pero en con fin. Causto no. Con Causto la crítica fue muy positiva. Nosotros terminamos muy contentos de sentir que esto al final tenía una función, que no solo era entretener al espectador, sino era generar un pensamiento o una vuelta a la cabeza de jopes, que esto ha pasado de verdad, y cuánta gente ya no se acuerda, ¿no? O se ha olvidado, y que es muy, muy necesario recordarlo, y más en el día en el que vivimos. Sí, pero que había un razonamiento crítico también más allá, y que todo el espectáculo, desde el momento en el que entrabas a la sala, ya era parte de la performance que ibas a ver más Totalmente, sí. adelante. O sea que yo creo que por ahí, o sea, lo preguntaba porque hay una pieza corta, ¿no?, de un dúo que tenéis que se llama, si no me corregís, Dídima, Sí. que hace menos de un mes fueron ganadoras del certamen de Cáceres, ¿cómo se llama? De ZM. De ZM. De hecho, de ZM les hemos compartido mogollón. Claro. Hombre, Sí. ¿qué tal eso? ¿Cómo fue? Pues bueno, a la parte positiva de esto es que pudimos extraer un dúo de la pieza de larga duración, que era un dúo de 10 minutos, que hablaba, bueno, Didima significa gemelos en griego. Gemeles. Gemeles, en griego. Y bueno, hablaba de 2 gemelas con las que el doctor Mengele hacía barbaridades tremendas, y formó parte de la obra de larga duración. Entonces los trajimos y probamos suerte en festivales, y la verdad que para ser la primera vez pues ha ido muy bien, porque bueno, las primeras veces se quedaron como en reserva en varios festivales aquí en España y en Portugal. Luego fueron programadas en un festival Online, ¿no? online, beta pública, y luego pues nos seleccionaron como pieza en el certamen, bueno, en un festival de ZM en Cáceres, y para nuestra sorpresa pues ganamos el premio a mejor coreografía. El primer puesto, ¿no? Sí, del que es el certamen. primer puesto, y una residencia en la Nave del Duende en Cáceres también, que estamos como muertas de ganas de seguir el proceso allí. Sí. Qué bueno. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, bueno, yo iba a decir que Una de las bailarinas de Didima, por favor, ¿algún comentario? No iba por allá, iba a preguntar algo más Dale, general. dale. Que, por ejemplo, en el caso de Causto, Sí. como que por esa razón, por ejemplo, Didima sí que se pudo extraer, que todas las piezas, digamos que sí que es verdad que tú te basaste en varios testimonios, y el de Didima es como más concreto, ¿no? Pero en verdad como que todo tenía un sentido, ¿no? Que a lo mejor en una producción más grande tú vas a ver una compañía y no todo tiene por qué tener un sentido. O sea, para ti eso tú lo estructuraste porque es tu forma de crear, o sentías que lo tenías que hacer así en ese momento, o... Sí, bueno, yo realmente siempre que empiezo una creación pues hay una parte emocional que está implícita. No, o sea, desde que empecé a coreografiar. Entonces, hablando de este tema, yo quería que el show tuviese que las piezas tuviesen sentido unas con otras, que no fuese una pieza por aquí, una pieza por allá. Y al final no es un show que vas a ver y solo ves virtuosismo en los bailarines. A mí me gusta mucho ese tipo de danza, pero yo no la creo, no la genero. Entonces,
había una parte emocional pues muy latente y todo tenía que tener conexión. Entonces eran testimonios diferentes de supervivientes diferentes que no se conocieron entre sí, pero que vivieron el mismo infierno, y entonces eran muy, muy parecidas y había que unirlo de una manera, y la verdad es que fue muy natural. Luego sí es verdad que las piezas tienen sentido desglosadas y extraídas, pero esa unión se generó de forma muy natural, porque al final los bailarines entre ellos tenían muchísima conexión, son como una pequeña familia, y se genera en los ensayos, en la creación, en el proceso creativo, se generó una conexión que hacía que pareciese que aunque eran historias independientes, estaban todos en el mismo campo de concentración. Entonces fue una historia inspirada en historias reales, paralela, como si fuese algo ficticio, que era como si todos viviesen en un campo de concentración juntos. Ujú. No, que estaba pensando o sea, que justamente hilando un poco con esto, que es que tiene un storytelling completo, que es complejo, ¿no? El extraer, más allá de Didima, que a lo mejor sí que tiene como más peso a nivel de duración y demás, pero que es difícil extraer, ¿no? O sea, estaba pensando, por ejemplo, el solo de María, ¿no? Que, joder, tiene mucho sentido el solo de María, que era sobre todo sobre el frío. Tiene mucho sentido dentro de la obra y se entiende muy bien dentro de la obra. O sea, de hecho, si quitas eso es como que se queda coja. Pero que extraer eso solamente y hacer entender a una persona que a través del tiritar y del sentir frío, que viene detrás todo el tema del holocausto y tal, que sí que la ambientación lo puede estar, como que es un poco más complejo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final todas las piezas tenían un peso muy importante. Y bueno, para mí lo que hacía especial al show es que estaba muy hecho para los bailarines que lo bailaron. Que si hubiese que cambiar algo se modificaría, pero en ese momento es un show muy, muy personal. Cada bailarín tenía un rol y tenía un personaje muy, muy específico, y se creó también en base al bailarín que bailaba eso. Entonces, al final, cada pieza era muy necesaria, y si quitabas una cosa, cojeaba. ¿Cómo, cómo es dirigir una escuela, intentar dirigir una compañía, todo a la vez? Cara de angustia. Sí. Sí. Bueno, dirigir una escuela es complicado, porque bueno, son muchísimas cosas, y más si te piensas que eres una superwoman y lo puedes hacer tú todo y lo quieres hacer tú todo sola, y te cuesta la vida que te ayude la gente, o te cuesta la vida pedir ayuda, que es sobre todo eso. ¿Estás hablando en primera persona? Sí, totalmente. Hablo de mí misma. Es complicado. Es más complicado cuando de repente quieres formar una compañía y tienes que hacer ambas cosas, y en las dos cosas tienes que hacerlo bien. Entonces, es un poco compaginarlo, y bueno, al final tengo gente muy cercana que me ayuda mucho todos los días y facilita el proceso. Pero lo bueno de tener una escuela, seamos sinceros, al final en España el arte en general no está, o sea, no tiene ningún valor. Entonces, tener una compañía de danza en España es muy difícil, porque no hay tanta subvención como pensamos, y más si eres una compañía joven y nueva. No eres una compañía que la conoce todo el mundo, pues al final puedes aplicar en convocatorias, en ayudas de la Comunidad de Madrid, pero bueno, somos muchos y las ayudas no son tantas. Entonces, lo bueno de tener la escuela de baile es que puedo mantener la compañía en cierto modo, y las producciones salen de la escuela. Al final la escuela es lo que produce el vacío, y es lo que produce Causto. Entonces, bueno, al final es algo que va de la mano. Yo en la escuela enseño igual que coreografío en la compañía, y tengo los mismos valores, y la formación un poco es la misma, y por eso creo que los procesos creativos son fáciles. Sí, yo tengo que decir que ha sonado como si o sea, suena un poco, no sé, que a lo mejor aquí lo entiende como que la escuela
pues sí, que al final es como un poco la productora de Sí. tus espectáculos. Pero yo he de decir que hay un curro tremendo en programación, o sea, que hay profesorazos y que vamos, que es que para mí, yo ya lo digo para mí, aquí hay opiniones, pues es una de las mejores escuelas de Madrid. Hombre, Aquí sí, hay hay que muy buenos decirlo. profesores dando clase ahí. la verdad que las cosas como son. Trabajamos muy duro en ello. Entonces, bueno, gracias. O sea, si me dices, ¿puedes vivir de la compañía? Obviamente no. No, Eso es así y a mí no me importa decirlo y ser sincera, pero no, es total. que es la verdad. O sea, ahora de momento Causto está parado. Es verdad que tenemos un representante en las islas por ahora, no en la península. Que ni tan mal. Que ni tan mal, que nos está moviendo la obra, porque hay mucha gente que es verdad que piensa que tiene que apostar en ello y yo súper agradecida. Entonces, hasta que eso genere movimiento, pues seguimos trabajando y en ambas cosas, en la compañía y en la escuela, pero con una energía enfocada de una manera muy diferente. Pero sí, gracias a tener una escuela y a tener alumnos y que WeTeam sea bastante más conocida que la compañía, pues hace que la compañía se pueda mantener en cierto modo y no desaparezca, que sería una pena. Y yo creo que casi estamos terminando, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás tú ya a nivel físico? Yo creo que hay mucha gente que tampoco sabe cómo estás tú y tal. Si quieres, cerramos con eso. O... No, digo que... ¿Bailando te refieres? No. Ah, A nivel físico, a nivel, pues que tú estás malita, ¿no? También. Sí, bueno, yo tengo una enfermedad intestinal desde hace 10 años y eso dificulta mucho el proceso. De hecho, yo ahora no bailo, solo coreografío y imparto clase y feliz de la vida. La verdad es lo que más feliz me hace en el mundo. Ojalá me pueda morir haciendo esto. Pero sí, bueno, al final cuando tienes un obstáculo que no solo es conseguir dinero para la compañía o para producir y demás, pues tu energía baja y es así. Pero bueno, me he hecho a la idea ya y voy a hacer un crowdfunding a ver si alguien me quiere hacer una broma. No, o sea, Para el trasplante de intestino. totalmente, ojalá. No, asumo que de momento estoy enferma y que no sabemos muy bien qué es lo que sucede y con paciencia sobre todo y bueno, que tengo amigos y familia maravillosa que me ayudan en todos los procesos, con la escuela, con la compañía, con mi día a día y eso hace también que a día de hoy siga la compañía y siga la escuela y todo se pueda mantener porque si lo tuviese que hacer yo sola pues no lo podría hacer. pues Pues nada. buen cierre, ¿no? Sí, total. Buen cierre. Oye, Genial. muchísimas gracias por dedicarnos esta horita que has estado con nosotros. Nada, a Sí. vosotros por invitarme, yo Ha sido, encantada. ha sido guay porque, o sea, creo que hemos hablado de muchas, o sea, hablamos todo el rato de muchas cosas, ¿no? Pero así como hablarlo, o sea, como recordar muchas cosas que yo creo que nunca habíamos hablado así. Sí, quizás sí, que el tiempo pasa muy rápido y el día a día es como que vamos siempre enfocados y pensando ya en el mañana y no nos paramos a pensar ni a hablar sobre lo que Total, hemos sí, hecho. Y para eso está de Arcus. Total. Que... He dicho total 300 veces. Ya. Bueno, las muletillas. Lo que no hemos dicho es que John Sistiaga colaboró en la obra. Ostras. Bueno, Dato bastante importante. Menos mal sobre la bocina. Sí. Es Mu- que lo damos ya como por hecho porque al final tenemos tanta confianza con él, pero fue un regalo de la vida que quisiera colaborar en Causto, que pusiera el texto y la voz, y a día de hoy lo seguimos utilizando porque en Didima el solo, o sea, el dúo de las gemelas también tiene su texto y su voz y estamos agradecidísimos porque fue, vamos, algo que rizó el rizo de la obra totalmente y confió a ciegas porque no había visto la obra y no la quería ver hasta el día del estreno y fue algo que nos creó muchísima presión, pero luego nos lo agradeció mucho y nosotros a él, la verdad. Grande John. Te queremos. No sé si escucha esto, pero Si lo escuchas alguna vez, pues. a tope. Que, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido súper agradable. Hoy iba a decir lo de que se me ha hecho corto, es verdad que se me ha hecho corto, pero este formato no me ha disgustado.
Ya, está guay hablar solo con una persona. Nos Creo damos, que da para... nos damos feedback en el momento, ¿eh? Antes Pues sí que somos muy reales. Oye, feliz año, ¿no? Y esas cosas. Feliz año, sí. Feliz Feliz año. Sí, claro, ya estamos en 2021, claro. Claro. Uy, feliz año. A lo mejor este año va mejor, ¿no? Sí, ¿Qué no, opinas? este año va mejor seguro. Vamos, Seguro. ya hemos tocado fondo ya de aquí para arriba, chicos. Chicas, chiques. Así que nada, que tengáis una buena entrada de año. Eso es. Ser felices. Chaito.